Profe, Sí. esta clasificación mucho no va para las monocotiledóneas, ¿no? Tal vez lo monopodial. Y claro, no, las monocotiledoneas son como un medio mundo aparte, sí, la mayoría son monopodiales. Algunas son, algunas son simpodiales, sí, como pueden ser las palmeras, sí, o como pueden ser las calas, sí, que nacen todas de un mismo lugar, sí. No hay una dominancia ahí. Gracias. Pero bueno, yo le dije que estas son las principales y las más comunes. Después hay cosas que son más raras y que, bueno, tienen otro tipo de ramificación. Bueno, entonces, fíjense acá los dibujitos. A ver, acá, esto se ve, a ver, me parece que voy a tener que... a ver. Salir de la pantalla completa. A ver. No, no se ve. Igual quedó por fuera de la presentación. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La monopodial, la ramificación se continúa constantemente por un solo eje. Entonces, vamos a ver que siempre va a crecer el eje principal y los laterales van a quedar por debajo. Entonces, en la simpodial, la yema terminal del eje central o de una rama muere sistemáticamente en el invierno o por floración. Y es una yema lateral la que retoma el crecimiento. Eso va a ocurrir siempre. Y en la dicótoma, ¿sí? En un momento dado se presenta una división en dos ramas iguales que a su vez pueden seguirse dividiendo de igual forma hasta que la planta muera. ¿Sí? Todo, hasta acá voy repitiendo lo que ya dije antes de que se cortara. Ah, había una pregunta, ¿no? Que quedó colgada. ¿La pueden repetir? ¿Se acuerdan qué pregunta era? Bueno, si se acuerdan me la dicen, ¿sí? Entonces, lo violeta es el primer año, ¿sí? O la primera etapa de crecimiento. Y lo amarillo es la segunda etapa de crecimiento. Entonces, fíjense los puntitos rojos. Los puntitos rojos son yemas, apicales o axilares, ¿sí? Fíjense que en la dicótoma solamente tenemos yemas en las puntas. En la simpodial tenemos yemas en las puntas y en los laterales. Entonces, ¿qué va a pasar en esta simpodial? La del medio. Las dos puntas, después de que crecieron, dejan de crecer y una de esas laterales toma la preponderancia. O las dos laterales, ¿sí? Y en la monopodial, en la de la punta, sigue creciendo al infinito, ¿sí? Nunca muere. Y las laterales crecen, pero nunca la superan a la principal. ¿Sí? ¿Me hago entender con esto, gente? Profe, Sí, profe. disculpe, en la última, en la dicotomía, perdón, en la última, la de la principal, ¿muere también y solo se expande hacia los costados o todas No, la siguen creciendo? principal se divide en dos. Claro, pero después de esa solo se hace ramificaciones, la principal corta ahí. Es que la principal se dividió en dos. Y después la principal se vuelve a dividir en dos. Y siempre sigue siendo la principal dividida en dos. Nunca muere, nunca, no es que deja, sino que se divide en dos, nada más. No es como la simpodial, que la principal muere o deja porque terminó en una flor o porque cesó su crecimiento y toma preponderancia la secundaria. Fíjense que en la dicótoma no hay secundaria. Es la principal que se divide en dos, no muere, se divide en dos. ¿Sí? ¿Me Gracias, explico? profe. Profe, ¿lo podrías Sí, repetir? sí, en la simpodial, sí, la yema principal de la rama, ya sea la izquierda o la derecha, acá hay dos, pero puede haber más de dos ramas, ¿sí? Deja de crecer, cesa su crecimiento en algún momento dado, o sea, y toma preponderancia, ¿sí? Toma significancia una rama lateral. Ok, Perdón, y esa, una yema lateral.
¿sí? Esa X que se ve ahí, ¿es eso lo que Significa, significa? no, la X significa que en el primer año de vida, ¿sí? La yema apical cesó su crecimiento y tomaron preponderancia, ¿sí? Las yemas axilares que estaban en los costados. Ok. Esa X significa que la yema principal, la que dio origen a la planta cuando nació la planta, ¿sí? Cuando brotó de la semilla, se agotó. Y las laterales de esa tomaron, ¿sí? La preponderancia, ¿sí? La dominancia. ¿Sí? En cambio, Una fíjense la consultita. sí, sí. Cuando, por ejemplo, en un pino, ¿no? Porque tengo un caso de la casa de mi abuela. Una tormenta rompió la punta de un pino, ¿sí? Sí, Y el pino pasó a tener dos puntas. O sea, de claro. ser monopodial, yo no sé si se transformó en doble monopodial o pasó a ser simpodial. En ese caso va a ser doble monopodial, ¿sí? Doble monopodial. O O sea, sea, si como tuviste, que las dos axilas laterales pasaron a ser claro, apicales ambas. a ambas, exactamente. ¿Qué pasa? Yo tengo una araucaria acá en mi casa. La araucaria sufrió una mutilación cuando era chiquita por una perra que tenía mi mamá, y la morfó. Yo pensé que estaba muerta, y al año siguiente, de la nada, de abajo de la tierra, salió un ápice. Buenísimo, dije, ya está, se salvó. Y empezó a crecer, y hoy está enorme. Y cuando ese ápice tenía como un año, del costadito brotaron dos más. Y me empezaron a crecer tres ápices. ¿Y qué pasa? Como yo sé que cuando los ápices de las gimnospermas vienen con fuerza, compiten entre sí para ver quién es la monopódica, quién es la que va a llevarse todo la savia para crecer más. ¿Y eso qué te hace? Un pino, o una familia de los pinos, débil, porque queda siempre una rama débil, porque o crecen muy pegadas y vieron que cuando se pegan, después viene un viento y las raja por el medio. Entonces, yo lo que hice en ese caso fue seleccionar una, la más grandota, y las otras las maté, las corté, porque quería que esa dominancia quede en una sola, para que primero tome la forma que tiene que tener, que me gusta, la forma de la araucaria, ¿sí? Monopodial. Y segundo, porque esa rama, las otras, le quitan fuerza porque las tres quieren ser monopodiales, ¿sí? Las tres quieren ser la que dominen, ¿sí? No es porque es un capricho ni porque es una competencia, sino porque la vida se da así, ¿sí? Se estimulan por el sol, ¿sí? Por el crecimiento, y las tres quieren llegar el árbol quiere seguir creciendo por tres, ¿sí? Pero porque hubo un traumatismo o algo en el medio que lo llevó a eso, ¿sí? Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Bueno, continuamos. Y esto es lo mismo. Tercer año de crecimiento, ¿sí? De vuelta. Fíjense, en la monopodial es la misma yema que sigue creciendo. Tercer año, bumbi, sigue. En la simpodial, la yema principal, la apical de esa rama, deja de crecer y toma preponderancia las laterales. Fíjense que en el año anterior, ¿ven? Año anterior, tenemos la apical en la simpodial y las laterales, las rojitas. Fíjense que ahora, en el tercer año, esa apical, la roja más grande, la del medio, muere, o deja, no es que muere, deja de crecer, y las laterales, ¿sí? Las yemas axilares, toman la preponderancia y siguen creciendo. ¿Se ve eso? Sí. Sí, sí. Y en la dicótoma no, porque en la dicótoma no había yemas laterales. Siempre es la yema principal, ¿sí? La que se divide en dos y sigue dando dos ramas nuevas al año siguiente, o a la siguiente etapa de crecimiento, si la planta es anual, ¿sí? Al siguiente mes, a la siguiente semana, no sé, de acuerdo a cuánto se vaya dividiendo, ¿sí? ¿Me explico? Sí, Bueno, asumo que es un sí. sí, profe. Entonces, monopodial, ¿sí? Una gramínea, fíjense, el maíz, simpodial, ¿sí? Alguna orquídea, ¿sí? Que tenemos ahí, y dicótoma, el silotum,
¿sí? Que es un helechito muy, muy lindo, que en el Jardín Botánico de la Facultad de Agronomía de la UBA hay, ¿sí? Y algunas personas helechólogas también lo suelen tener. No sé si en el Jardín Botánico Thais había, pero es a veces difícil de conseguir. Y no solamente es difícil de conseguir, sino que es difícil de cultivar el silotum, ¿sí? Pero bueno, que lo tiene, buenísimo. ¿El segundo qué es? Una orquídea. Es una orquídea. Una orquídea que crece en Santiago del Estero, ¿sí? No me acuerdo el nombre ahora. Profe, una Sí, consulta, me quedé pensando en algo. sí, En el caso del cannabis he visto cómo se ata horizontalmente para que todas las yemas axilares eh, tomen preponderancia y el ápice quede en un costado. En este caso, siendo monopodial, eh, yo no observé que o sea, que compitan todas las ramas y quede una más grande que la otra, sino que todas las que se terminan desarrollando como puntas, como ápices, eh, tienen más o menos los mismos tamaños, no así, bueno, lo que está más abajo por cuestión de luminosidad, pero eh, no sé, observo eso, no veo esa cuestión monopodial, lo tomaría más como simpodial. No sé si se entiende lo que quiero claro. decir. Sí, 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 porque cuando vos al cannabis le haces perder esa monopodialidad, ya no recupera esa monopodialidad, ya queda como simpodial. Eso es lo que sucede. Particularmente entonces en esta especie. En esa especie, exactamente. Y eso tiene que ver con la forma en la que llega la planta a esa monopodialidad o esa simpodialidad. En algunos casos la monopodialidad tiene que ver con caracteres genéticos muy importantes y caracteres ambientales que influyen sobre los genéticos y viceversa. Pero ¿qué pasa? En el caso del cannabis, el componente genético está, pero lo ambiental es mucho más importante. O sea, la epigenética en el cannabis se puede ver muy bien, cómo el ambiente condiciona a los genes, ¿sí? Entonces eso se puede ver muy, muy bien, ¿sí? En ese caso. Y está muy bueno porque la epigenética funciona muy bien. El de la dicótoma es un helecho, ¿sí? Un helecho, se llama Silotum, ¿sí? Un helecho medio ancestral. Bueno, y ahora vamos a pasar a las adaptaciones, ¿sí? Vamos a pasar a las adaptaciones ya la última parte de la clase. Entonces, primero vamos a empezar con las hojas. Diferentes tipos de hojas adaptadas, ¿sí? Hojas suculentas por reservantes de agua, ¿sí? Hojas aciculares en forma de aguja, que son una adaptación xerofítica a ambientes xerófitos, con X, xerófitos, ¿sí? Esos ambientes xerófitos son ambientes desecantes. No quieren decir que sea un desierto, porque son plantas de desierto. Pero un ambiente xerófito puede ser un ambiente desecante, ¿sí? Un ambiente que por momentos del año no hay mucha agua disponible, ¿sí? Entonces hay que reducir el área foliar para evaporar menos agua, ¿sí? O tiene que tener una cierta forma también, porque en algún momento del año también eso xerofítico puede ser mucho frío. Entonces, si la hoja es muy ancha o si la hoja tiene una forma bastante particular, acumula nieve, se pone muy pesada y se quiebra la rama. Entonces, también fíjense que los pinos, ¿dónde viven? Mayoritariamente donde hay nieve, en el hemisferio norte. Acuérdense de lo que hablamos en el jardín botánico, ¿sí? El tema de la taiga, ¿sí? ¿Dónde están ellos? ¿Alguien iba a hacer una consulta? Estas son las que habíamos visto que eran parecidas a la cola de caballo, puede ser, los juncos, esos paraditos. Claro, exactamente. Donde hay hojas reducidas tenemos la casuarina, por un lado, y por otro lado tenemos el helecho ese, ¿sí? Que habíamos visto ahí, que en realidad no es un helecho, sino que es un grupo emparentado con los helechos, que era la cola de caballo, ¿sí?
el equisetum. El nombre científico es equisetum. ¿Sí? Entonces tenemos el equisetum como un helecho, ¿sí? Y la casuarina. Ambos, ¿sí? Son hojas reducidas. La hoja no es, ¿sí?, lo que aparenta ser la hoja, sino que la hoja, ¿sí?, está reducida y en los nudos, ¿sí? La imagen de la derecha, donde está el agua, es el equisetum. La imagen de la izquierda es la casuarina. Fíjense, la casuarina tiene una hojita más blanquecina y el equisetum tiene una hojita más negrita, ¿sí? ¿Y dónde hace En la ambos- fotosíntesis esta? En el tallo toma la función, ahí, ¿sí? El tallo es fotosintético. ¿La hoja cuál sería la función principal en ese En caso? ese caso, la función principal de la hoja vendría a ser como ornamental, más que nada, ¿sí? Está ahí como protección, pero no hace otra función, ¿sí? O proteger las yemas que están debajo de ahí, porque de abajo de esa hojita hay una yema que va a brotar y va a dar que una ramita nueva, ¿sí? O un tallito nuevo, o un rizoma nuevo para el caso de un helecho, ¿sí? ¿Me explico? Sí, sí. Y en el caso de las echeverias, bueno, son hojitas que son reservantes, Una Bueno, pregunta, en ¿sí? el caso de la cola de caballo, seguirían estando los estomas ahí en la hoja, ¿no? Puede que tenga estomas la hoja, pero lo más seguro que no los tenga, ¿sí? Que las estomas estén en el tallo, ¿sí? Los Ajá, estomas estén en el tallo, o en el rizoma, ¿sí? Una bien. pregunta, profe, ¿eso se ve en el microscopio, por ejemplo? Sí, claro, la lupa podemos llegar a ver. Sí, 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 el microscopio también, si hacemos un tipo de corte específico que se llama diafanizado. El diafanizado es la extracción de la cutícula de una hoja, de un tallo, y mirarla al microscopio. Sí, ahí se ven. Si hay estomas, se ven. Gracias. No hay por qué. ¿Pero las hojas están separadas del tallo o, No, sí, o no importa? están unidas. Lo que pasa es que no tienen pecíolo, ¿sí? El Ah, pecíolo está reducido. Está ausente o muy reducido y no se ve, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Oh, profe, Sí. dijo que las hojas aciculares no tienen cloroplastos. No, en ningún momento dije que ninguna planta no tiene Ah, cloroplastos. que no realizaba No, fotosíntesis. tampoco, no dije eso. Ah, entendí mal. Lo del tallo, ¿no? ¿Eh? Claro que las Que plantas que tienen solamente el hojas tallo. reducidas, las plantas que tienen hojas reducidas, la función de fotosíntesis no está en la hoja, sino que está en el tallo. ¿Sí? Las que tienen hojas reducidas. ¿Hasta ahora otra consulta? Bueno, avanzamos entonces. Y ahora vamos a ir con algo, ¿sí?, bastante que a veces trae un poquito de dudas, ¿sí?, que son las modificaciones de la hoja, ¿sí? Modificaciones de la hoja, ¿sí? Y acá podemos tener estos dos tipos principales de modificaciones de hoja, ¿sí? Uno son los zarcillos y otras son las espinas, ¿sí? Entonces, podemos tener acá, vamos a ver si ¿qué tenemos que ver acá? La homología, ¿sí?, o la analogía, ¿sí? Entonces, vamos a tener, ¿sí?, diferentes órganos, ¿sí?, hoja o tallo, que dan la misma estructura, análogos, ¿sí? Dan o una espina o un zarcillo. Entonces vamos a tener, ¿sí?, zarcillos caulinares o zarcillos foliares, dependiendo su origen, pero cumplen la misma función, zarcillos, ¿sí? Estructuras para sujetarse y para que la planta crezca, se apoye o crezca, ¿sí? Y las espinas, ¿sí?, se creen que son para protección, ¿sí?, pueden ser espinas lo mismo, caulinares o espinas foliares. Si lo que le dio origen fue un tallo,
o lo que le dio origen fue, ¿sí?, una hoja. A simple vista, y viendo el dibujito que está entre medio de hoja y vástago a la izquierda, ¿alguien se puede animar a decirme cómo podría darme cuenta yo con la exomorfología, con la macromorfología, si la espina o el zarcillo, su origen es foliar o caulinar? Sí, porque digo, ¿no? Perdón. La foliar nace, el zarcillo nace de la hoja, y en cambio en el caulinar nace del tronquito, del vástago. Claro, pero exomorfológicamente, ¿cómo me daría cuenta yo de eso? Porque ¿se acuerdan cuando estuvimos en el botánico que había una planta que era pura espina? Que estaba cerca de la cola de caballo y me preguntaron, ¿qué es eso? Sí. ¿Dónde está la hoja? Y ahí, ¿yo qué les dije? Hay que mirar ciertas cosas para darse cuenta que si esa espina es caulinar o foliar. ¿La hoja modificada? Es modificada, claro, la hoja se modifica. Y esa es una Pero no el modificación. zarcillo, sino las otras hojas quedan como más chicas. No, las otras hojas son normales y algunas se modifican para darme el zarcillo. No se O me parte ocurre. de la hoja se modifica para darme el zarcillo, ¿sí? ¿Qué mirarían de la exomorfología, ¿sí?, para darse cuenta si algo es caulinar o es foliar? ¿Qué busco que me da eso? No, la estípula no tiene nada que ver. ¿El color o la ubicación puede ser? Viene por el lado de la ubicación. Yo me guiaría más por el lado de la ubicación, ¿sí? Claro, el origen, sí. Si Claro sale que sí, del nudo sería foliar, y si sale de los entrenudos sería caulinar. Caulinar. Está cerca, pero todavía no, caliente, pero todavía seguimos lejos. Por la cantidad que sale del nudo. No. Porque la caulinar es paralela al peciolo. No. ¿Qué tenemos que mirar, gente? Lo que tenemos que mirar... De la base foliar, puede ser, no me acuerdo cómo se llama el espacio ese que genera. Bueno, acá Nahuel hizo una respuesta bastante cercana a lo que estoy buscando que vean, ¿sí? ¿El peciolo, profe? No, tampoco. Fíjense lo que dice Nahuel Cuba. Dice, si es caulinar, tiene que estar unida a la yema. Y sí. ¿La Eso es lo que yema necesitamos. axilar? Claro, si yo miro una planta, tiene hoja, y de donde tendría que estar la yema, no hay una yema y hay una espina, o hay un zarcillo, ¿qué me está diciendo a mí? ¿La yema qué me da? ¿Una hoja? No, ¿qué me da una yema? Y en este caso un zarcillo o una espina. Sí, pero originalmente, ¿sí?, análogamente, ¿a qué es análogo? A una rama. A una rama. Una rama, sí. O sea que si la espina o el zarcillo está donde tendría que estar la yema, es análogo a ¿qué? A una rama, a un caule, es algo caulinar. Su origen es una rama, ¿sí? Es caulinar. Entonces, zarcillo caulinar o espina caulinar va a estar en lugar de la yema, porque la yema se modifica y en vez de dar una rama, me da una espina o un zarcillo. ¿Me explico? Sí, sí. Bien. Y si yo voy a mirar la planta y veo que tiene rama, pero en el lugar donde tendría que estar la hoja, no hay una hoja, hay un zarcillo, y la rama continúa creciendo porque me dio, digamos, no había hoja, sino que se modificó y me dio un zarcillo o una espina, ¿sí? Yo tengo que buscar eso. Si hay rama y no hay hoja, pero en lugar de la hoja hay un zarcillo, una espina, es una modificación. Entonces yo ya sé que ahí el zarcillo o la espina es foliar. ¿Me explico? A ver, profe, si entendí bien, si es caulinar sería una modificación de la rama. De la yema axilar, exactamente. De la yema axilar, de la yema axilar. Y si es de la otra forma foliar, sería... es de la hoja. Gracias. Por ahí vamos, ¿sí? Por ahí vamos. Lo que tienen No que hacer entendí es la observar. diferencia, profe. Perdón, no me No quedó lo claro. No importa, lo vuelvo a aplicar tantas veces como sea necesario.
Fíjense el dibujo que está, el esquema que está en donde dice hojas, entre paréntesis foliar, y abajo vástago, entre paréntesis caulinar, ¿sí? ¿Ven eso? ¿Ven ese esquema? Sí, sí. Sí, sí. Celeste y violeta, o celeste y púrpura, ¿sí? Es hoja y pecíolo, ¿sí? Amarillo es la yema axilar, ¿sí? ¿Me explico? ¿Hasta ahí vamos? Bueno, si la modificación es foliar, ¿sí? La yema no se va a ver involucrada, la yema se va a seguir desarrollando como la rama que es, ¿sí? Va a seguir dando una rama. Pero en lugar de la hoja, yo voy a ver en exomorfología, ¿sí? Exomorfológicamente, en lugar de la hoja, voy a estar viendo un zarcillo o una espina de acuerdo a la modificación que se dé, ¿sí? ¿Me explico? Sí, entonces, ¿qué sería? ¿Apical en el meristema apical? No estamos hablando acá de apicales, estamos hablando ahora de laterales, ¿sí? Ah, ok. No mezclemos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a una planta, veo que tiene hojas, y en la axila de esa hoja no veo una rama, veo una espina o un zarcillo, ese zarcillo, su origen no es foliar, porque no lo dio la hoja. Ese zarcillo vino de donde, de una yema que iba a dar una rama, pero no dio una rama, dio, ¿sí? Una espina o un zarcillo, ¿sí? Es inversamente excluyente de lo que falte en el nudo. Si Claro. falta hoja, es caulinar. Si falta el zarcillo, es foliar. No, si falta, claro, no es que si falta el zarcillo, si falta la yema. Si falta la ¿sí? yema, perdón. Si falta la rama, ¿sí? que iba a dar origen a esa yema, y esa yema esa rama se transformó en una espina o en un zarcillo, es caulinar. ¿Sí? Es análogo al caule, a la... A ver el chat. ¿Qué dice? Caulinar, la yema que está en la base del peciolo da un zarcillo o una espina. Claro. No está en la... No digan mal, Claudio. No está en la base del peciolo. La yema está en la axila, entre la hoja y el tallo. Eso está bien dicho. Si alguien me llega a decir en el parcial que está en la base del peciolo, eso es tachado y nada, hasta bajo nota por semejante aberración, ¿sí? La yema axilar está en la axila entre la hoja y el tallo. Entre la hoja y el tallo hay una axila, en esa axila sale la yema, ¿sí? No digan que está en la base del peciolo porque eso es erróneo, ¿sí? Y foliar cuando la yema da origen a un zarcillo o a una espina. No, foliar es cuando la hoja se transforma en un zarcillo o una espina. La hoja, ¿sí? Esa espina o ese zarcillo es análogo, ¿sí? ¿Qué? Es la misma diferentes funciones, mismo origen, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la hoja le dio origen o a un zarcillo o a una espina. ¿Y cómo me doy cuenta a la vista de que la hoja dio origen a un zarcillo o a una espina? Porque miro bien la exomorfología y veo que hay un zarcillo, y sobre el zarcillo y entre el tallo y ese zarcillo hay una rama, ¿sí? Entonces, ¿qué me quiere decir? Que axilarmente a ese zarcillo salió una rama. Entonces ese zarcillo evolutivamente fue una hoja, y después se modificó para dar un zarcillo. Lo mismo, si yo veo una espina, y entre la espina y el tallo hay una rama, ¿sí? Y yo automáticamente voy a decir, no, eso es una espina foliar. Fue una hoja que se transformó en espina, ¿sí? ¿Me explico? Y de los ejemplos que tenemos en pantalla, ¿cuál sería cuál? Como para Y fíjense, terminar de entender. arriba tenemos los foliares, y abajo tenemos los caulinares, ¿sí? Una pregunta, en el caso del ejemplo de Pirostegia venusta, ¿sería Sí. una hoja compuesta que el ápice foliar se Claro, formó en claro, zarcillo? Ahí claro, va. es una hoja trifoliada, es una hoja compuesta trifoliada, y el folíolo del medio, ¿sí? Se dio un zarcillo. Ahí va, ¿Sí? genial. Es una hoja compuesta trifoliada, y el zarcillo del medio dio, el folíolo del medio dio un zarcillo. Y fíjense por qué me doy cuenta que foliar. Porque entre la axila, ¿sí? Fíjense el tallo. ¿Ven la flecha roja? La flecha roja simboliza el tallo. Fíjense que la axila de la hoja, ¿qué dio? Un tallito que terminó en flores. Una rama que terminó en flores. ¿Se ve eso?
O sea, la hoja es esta, y en la axila dio una rama nueva, terminal, que terminó en flores. ¿Sí? ¿Se De ve la hoja eso? sale la flor. De la hoja ¿Puedo sale la mostrar un ejemplo? Yo no veo que de la hoja salga ninguna flor. Yo veo que en la hoja hay 2 folíolos y un tercer folíolo que son pecíolos, que son zarcillos, ¿lo ven? Sí, eso se ve. Tiene 2 hojas que son hojas y un zarcillo. Claro, es una hoja compuesta, trifoliada, que uno de esos folíolos, el del medio, se transformó en zarcillo. ¿Sí? Bien. Y la flor, que sale de la hoja, No sale de la hoja, la flor, sale fíjate un bien. tallito de la hoja. Claro, es la yema axilar que dio esa rama que se transformó en flores. Bien. Profe, Sí, para tener una idea de los conceptos. El zarcillo también a veces lo tiene la planta de calabaza, ¿verdad? claro. Y las espinas, por ejemplo, el ejemplo más común sería la rosa, la planta de la rosa. No, la rosa tiene otra modificación que la vamos a ver más adelante, no es una espina. Listo. ¿Puedo mostrar un ejemplo, profe? El espinillo. No sé si se llega a ver. ¿Ahí lo ven? ¿Se ve? Este sería... No tenés la cámara. Sí, Yo no, no lo veo. mi computadora está lento, perdón. A ver. Ahí está. Ahí se llega a ver. Este sería caulinar. Ahí. No logro ver, pero sí, aparentemente A ver, saldría es saldría una entre la... rita. Sí. A ver si con el fondo blanco. Aparentemente sí, ¿ven que sale de donde debería estar la yema? ¿Ven que Sí. sale de donde debería estar la yema? Está la hoja, y en la axila, entre la hoja y el tallo, sale una espina. ¿Ven ahí lo que está mostrando la compañera? A ver si un fondo blanco. A ver, si tengo un fondo blanco será mejor. Ahora, profe, entonces creo que estoy entendiendo. Caulinar sería si sale de la yema y si sale directamente del tallo sería la otra, foliar. Y claro, porque cuando vimos hoja, vimos que, ¿qué pasa? Cuando vimos vástago la semana pasada, vimos que el vástago era el tallo, la hoja, los nudos y los entrenudos, ¿sí? En los nudos siempre vamos a tener una hoja y entre la axila de esa hoja y el tallo, una yema. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Entonces, de un nudo van a salir al menos una hoja y una yema. Pueden salir más de una hoja y una yema. Varias, dependiendo el tipo de filotaxis que tenga. Pero no siempre esos nudos van a dar hojas normales o yemas normales. Pueden ser que sean yemas modificadas o hojas modificadas. Vamos a encontrar plantas que en vez de tener hojas normales van a tener hojas modificadas. Y puede ser que esa modificación de la hoja me dé o un zarcillo o una espina. Ahora, puede haber plantas, de hecho las hay, que en ese nudo van a tener una hoja normal, pero en vez de tener una yema axilar que da una rama nueva para seguir desarrollando la planta, esa yema se transforma en un zarcillo o en una espina. ¿Sí? Si el origen de esa espina o ese zarcillo era de la yema, es un origen caulinar, o sea, es un origen que pareciera un vástago, que fue un vástago, nada más que se transformó en espina o zarcillo. Ahora, si el origen, ¿sí?, es la hoja la que se modificó, entonces una modificación foliar, y puede ser zarcillo foliar o espina foliar, ¿sí? Dependiendo qué le da origen, si la hoja o la yema que iba a ser una rama. ¿Me explico? Sí, profe, ¿y el caso del espinillo? En el caso del espinillo tendría que pensarlo bien, pero si no me equivoco es igual que el tala o de esos árboles, y son espinas caulinares, si no me equivoco, es la yema la que se modifica. ¿Sí? Es la yema la que se modifica. Gracias. La yema axilar. La del zapallo entonces es una caulinar. Si no me equivoco, sí. Yo ahora no lo tengo en vista. Tendría que salir acá afuera a mi casa y ver el zapallo que tengo, pero sí. Si no me equivoco, sí, porque es la hoja. Sí, me parece que es caulinar. Y todas las plantas, o sea, puede, por ejemplo, el zapallo, decís que es caulinar, pero no puedes tener también foliar. Puede haber especies que tengan las dos cosas, ¿sí? Puede haber especies que tengan las dos cosas.
pero en general tienen una o la otra, ¿sí? Y son caracteres morfológicos para diferenciar y para clasificar, ¿sí? Son muy distintivos. No todas las plantas tienen zarcillo, no todas las plantas tienen espinas, ¿sí? En cualquier momento se va a cortar y tenemos que volver a ingresar, ¿sí? Así que cuando se corte volvemos a ingresar y seguimos con este tema. Así que nada, yo tengo tiempo y voy a seguir hasta que esto quede lo más claro posible, ¿sí? Porque sé que es un tema complicado. Igual el sábado esto lo vamos a recontra trabajar,